Bueno, ayer el presidente Abinader dio un discurso donde anunció 15 medidas para combatir la migración ilegal en la República Dominicana. Y yo no sé ustedes, pero yo esperaba que hoy en la semanal el presidente abundara un poco más sobre cada una de estas medidas, las explicara un poco de manera más extensa. Y yo creo que tal vez de todas las medidas, la que tal vez él explicó un poquito más fue la del aumento salarial a los empleados en el sector de zona franca y de turismo, una medida que dijo el presidente se va a tomar para dominicanizar la mano de obra para que sea más atractivo para los dominicanos trabajar en esos sectores. Antes de pasar a opinar sobre todo lo demás, vamos a escuchar lo que dijo esta tarde el presidente sobre ese tema en específico. Vamos a proponer en la mesa tripartita un aumento del salario mínimo en las zonas francas de un 25% y en el sector turismo de un 30%. Eso lo dijimos ayer y es parte de lo que nosotros pensamos que contribuye a la dominicanización del trabajo en la mayoría de estos sectores. Por lo tanto, eso 25% para el sector zona franca y el 30% en el sector turismo. Para las zonas francas, cualquier acuerdo que se haga va a tener efecto a partir del 1 de mayo. Y para el sector turismo, porque así está pactado, es a partir del 1 de junio. Bueno, bastante rápido, pero dice el presidente que lo van a llevar a la mesa tripartita, o sea que todavía esa decisión no está tomada. Esa es la propuesta que va a llevar el gobierno a esa mesa, pero lo que se espera, por lo que está diciendo el presidente, es que se aplique bastante pronto, en mayo y en junio. Pero hubo otras medidas, María Cela y Nairobi, que el presidente también anunció en el día de ayer, que yo considero que requieren más explicación. Por ejemplo, el presidente hablaba de la extensión del muro 13 kilómetros, hablaba de endurecimiento de las penas, ya eso sí se depositó en el día de hoy, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de penas de hasta 40 años para las personas que trafiquen con inmigrantes indocumentados. Pero, por ejemplo, la parte donde hablaba el presidente sobre los hospitales, sobre los servicios a personas indocumentadas en los hospitales, que decía el presidente que se le iba a requerir al personal hospitalario que les requiriera a las personas carta de trabajo, prueba de domicilio, una identificación y que si no podían proporcionar esos documentos, pues luego de recibir los servicios iban a ser deportados. Ya con eso ha habido una reacción en el día de hoy porque el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dijo que los médicos no están para eso, que los médicos no están para requerir documentación, que ellos brindan el servicio independientemente de que una persona esté indocumentada o no. Entonces hay que explicar cómo es que va a funcionar eso, cómo es que va a funcionar ese protocolo que se va a establecer, qué es lo que se va a considerar, por ejemplo, una prueba de domicilio, la factura de la luz, el contrato de alquiler, la gente va a tener que ir con eso al hospital o, por ejemplo, con la carta de trabajo, cómo se va a verificar la autenticidad de una carta de trabajo, qué será, el sereno de un edificio, por ejemplo, tiene que llevar una carta del edificio donde trabaja diciendo que él trabaja ahí, cómo se va a operativizar esta medida y otras más que fueron anunciadas por el presidente. Bueno, yo, yo me quedo, tanto lo que tengo que decir, Muchachas. Diana, pero vamos a iniciar con algo que empezando casi el programa pudimos confirmar. A mí me parecía descabellado, un despropósito, una locura el anuncio de la creación de una procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, porque tenemos una hace 12 años. Decía, pero ¿y cómo vamos a crear algo que ya existe? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y ante esa inquietud, y pese a lo dicho por el presidente y que está repetido en todas partes, desde producción, hace apenas 2 o 3 minutos antes de empezar, nos comunicamos con Antoliano Peralta, el consultor jurídico, quien nos confirmó que se trató de un error, que no van a crear una nueva procuraduría porque existe, sino una unidad especializada para tráfico de migrantes dentro de esa procuraduría especializada. Eso ahí ya me dio un poco de paz porque tiene más sentido
Tiene que dotarla de recursos, de fiscales, tecnificarla y todo lo que conlleva una unidad especializada, pero no crear una nueva Procuraduría especializada que ya tenemos, que trabaja y que hace buen trabajo, déjenme decirles. Esto es importante. En el día de hoy también se depositó, basado en esta solicitud, lo que Diana mencionaba, una modificación a algunos artículos para hacer las sanciones más fuertes. También tenemos aquí ese documento apenas acabadito de llegar y la parte de los 40 años se refiere a cuando haya trata o tráfico de migrantes y haya la muerte de una persona, involucra una muerte, puede haber pena de 30 años, se involucra más de una muerte de hasta 40 años. Me llamó la atención rápidamente, sin poder leer todo el documento, porque lo recibimos ya empezando el programa, esta parte dice: el funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, se le impondrá además como pena la suspensión temporal por espacio de 5 años para ejercer cualquier tipo de función pública. Y si es reincidente, inhabilitación definitiva. Eso me llamó la atención. Daremos lectura más lentamente a este documento para poder desglosarlo luego con ustedes. Sí, porque la ley original... Pero poco me lo encuentro, sí. Sí, Que eso lo sea están 5 poniendo. años de inhabilitación, pero el guardia que, por ejemplo, acepte un soborno para dejar pasar un autobús de ilegales por la frontera debería ser baneado de por vida. Sí. De por vida para ejercer una función de ese tipo. Sí, entonces los cambios que están haciendo en la ley 137-013, tráfico ilícito de migrantes y trata, por ejemplo, la actual establece penas de 10 a 15 años por tráfico ilícito de migrantes. Ellos están subiendo ahora de 20 a 25. Sí, eso te iba yo a decir, que de 10 a 15 son las originales y multas que oscilan entre 150 y 250 salarios mínimos. Pero la pregunta es, o sea, porque todos sabemos en parte, son múltiples los factores de esta migración ilegal. El original es la situación caótica de ese país que ya desde el 2019, recuerdo cuando invitamos al presidente Abinader a una entrevista que era aspirante, como dijo el que corrigió, a ser candidato por parte del PRM para las elecciones del 2020, él hablaba de que lo que había que hacer era cumplir la ley de migración. Y esa ley de migración establecía penas para todos aquellos que incurrieran en corrupción dentro de esto, porque es uno de los problemas, pero ya desde ese momento él decía que Haití era un país inviable y esto se puso peor después del magnicidio de Jovenel Moïse y de la ocupación de Puerto Príncipe por parte de las bandas. La verdad es una situación terrible, pero nosotros toda la vida hemos sido parte de ese tráfico ilícito desde hace decenas y decenas y decenas de años, desde incluso la época en que se traían aquí a los ingenios, porque ya el dominicano no quería cortar caña, había que importar la mano de obra desde Haití, se hacía por la noche para que no supieran a dónde llegaban, se los mantenía ahí, una situación que en pleno siglo XXI no puede mantenerse. Entonces, todo el mundo sabe que hay corrupción. El otro día cogieron 200 y pico personas que supuestamente habían participado en tráfico ilícito. No solamente son militares, también son choferes, son personas del otro lado y de este lado. Eso es presta su casa un gran negocio. Farideh Raful decía hoy que desde octubre hasta hoy, la ministra de Interior y Policía, desde octubre del año pasado, que fue cuando se hizo el pacto migratorio y se determinó, se puso la cifra de 10.000 deportados semanales para migración, o sea que esa era la meta semanal. Desde octubre del año pasado hasta ahora, porque se deportaba, siempre se ha deportado, pero no como empezó a hacerse desde octubre. Van 187.000 y pico de deportados y que solo en estos últimos 3 meses se han deportado 90 y pico mil de personas. Pero ¿cuántas de esas personas se les ha cobrado para volver? ¿Cuántas de esas personas han tenido que pagar 20.000 pesos otra vez? Porque pagan para entrar, pero han tenido que pagar para reentrar otra vez. O sea, volver al país otra vez. Y muchas veces incluso 8.000 pesos, 10.000 pesos, lo que tengan, el trabajo que hayan hecho, el jornal del día. Porque todos sabemos que eso ocurre. Entonces, es difícil controlar la corrupción dentro del sistema, por un lado. Por otro lado, recuerdo que en esa entrevista, Diana, tú le preguntabas
¿Tú te acuerdas que él nos dijo, en 2 años yo voy a resolver el problema? Eso ustedes lo recuerdan porque eso se lo han sacado al presidente 1000 veces. Pues yo decía, en 4 años, y él dijo, no, en 2 años no va a haber un ilegal. Pero tú le preguntabas, nunca se le ha impuesto la multa a las compañías constructoras, ni a los empresarios del agro, ni de la construcción. ¿Usted lo va a hacer? Sí, sí, yo lo voy a hacer, porque lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. El problema no es la ley, el problema es que no se han cumplido nunca la ley. Y yo no he visto tampoco que en estos años el presidente, que sabemos que tiene buenas intenciones, que sabemos, y no hay que quitarle lo suyo, el hombre se ha enfrentado en foros internacionales a la comunidad internacional reclamando que se hagan cargo del tema. El hombre ha deportado a mucha gente. Abinader ha deportado a más haitianos quizás que lo que se ha deportado en muchos años en República Dominicana, y también se le puso cara a las intenciones que tenían los Estados Unidos cuando pasó lo del magnicidio, de que aquí se abrieran campos de refugiados. Él se opuso a eso. Pero ¿cómo se ha aplicado la ley de migración en este país? ¿A cuántos empresarios del agro y de la construcción el presidente o el Estado, porque le preguntábamos quién lo va a hacer, o el Estado, nosotros, ¿a cuántos se han metido preso, Diana? O sea, si no, y esa es la medida de las que él anunció ayer, perdón, María Cela, esa es la medida que yo siento que me falta. Me falta la medida de dónde está, porque él habla de endurecimiento de las penas para los que trafican, para los funcionarios que se metan en eso, etcétera, etcétera. Pero me falta ver cuál es la sanción para las personas que den empleo a los indocumentados, porque vienen porque hay empleo. Si no hubiera empleo, no vinieran. Y hay empleo porque hay necesidad de esa mano de obra. El problema es que debe haber cuotas, que es lo que siempre se ha dicho. En todos los países del mundo organizados se establecen cuotas dependiendo de los sectores, porque la gente, el dominicano no quiere realizar esos trabajos forzosos, es lo que dice todo el mundo. Y para tú subirle el pago a esos trabajos, tiene que subírselo entonces a todo, escalar todos los demás sectores de la construcción, y se volvería imposible tener acceso a una vivienda. Vamos a estar claros, se necesita mano de obra extranjera que trabaje en los campos de caña, aunque el azúcar ha caído mucho, pero que trabaje ese tipo de trabajo forzoso bajo el sol, doblando el lomo con una pala y todo esto. Ahora, mecanización de ese trabajo en República Dominicana, importar prefabricados con lo costoso que es, porque aquí en República Dominicana no se fabrican esos prefabricados de los que él hablaba hoy. En el campo es más fácil todo ese tipo de maquinaria, pero yo quiero que en la construcción me digan qué tipo de materiales para evitar las zapatas, el bloque, el varillerío, cemento, la pegadería, la obra gris, o sea, importar prefabricado para subir también más el costo de la... Es que esto, señores, no es tan sencillo. Yo creo que las medidas y la forma en que él presentó todo esto fue como para aplacar a la población, que producto, y hay que decirlo, de la marcha de Friusa y todo lo que pasó, está encendiendo las redes sociales, porque la gente, esto es un tema que tiene al dominicano harto, hastiado, de que no termina de resolverse. Pero no de ahora, de hace mucho tiempo. De hace muchos años, y me parece que esto ha sido como para apagar el fuego, como un poco de populismo. Vale. Así es como lo he visto. Bueno, pues yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que fue un muchísimo populismo, demasiadas medidas populistas y otras medidas que para mí en la realidad no van a ser ejecutables. Creo que es para dar un golpe de efecto. Ahí hay medidas que no se han establecido cómo se van a ejecutar y que van a meritar protocolos para poder aplicarse. Esas medidas yo no creo que sean realizables. Ojalá que sí, porque toda medida que sea para regular la migración ilegal en este país y en cualquier país, yo las apoyo, las aplaudo y deben ejecutarse. Pero ahí hay acciones que definitivamente simplemente están en la ley. Es darle rienda a lo que dice la ley. No hay motivo para hacerlo. Además, siempre decíamos que estamos blindados en la frontera y estamos blindados. Y cada vez que se anuncia algo, anuncian más integrantes a la frontera. ¿Y cómo que está blindado y cabe más gente, y cabe más gente, y cabe más gente? No hay problema. Pero oye, el muro, vamos a alargar más el muro ahora. El muro, 13 kilómetros más.
Bueno, no creo que eso haga mucha diferencia, porque el problema no es el muro. El problema es que si no se ataca de base la corrupción que hay, no es al chofer que lleva a los 3 pasajeros del carro ilegal, es toda la red que hay detrás, que son redes grandísimas y que se sabe quiénes están involucrados, que no son cualquiera. Entonces, hay intención, sí, se nota que hay intención, pero tiene que haberla de todas las partes involucradas, porque esto no es trabajo de una sola persona. Entonces, yo pienso que también es lamentable que se tengan que dar este tipo de acciones y anunciarse luego de manifestaciones y advertencia de más manifestaciones. Si eran tan importantes estas medidas, debieron anunciarse desde siempre. Desde hace mucho. Se le preguntó en la semanal y dijo, bueno, porque ahora más que nunca la crisis en Haití, señores, nosotros hemos tenido peores momentos de crisis de Haití hacia República Dominicana. Pero él lo dijo en el 2019, es insostenible la situación en Haití, esto hay que resolverlo. De hecho, yo le preguntaba, ¿qué 4 cosas tú te acuerdas? Y él dijo, la migración, y en 2 años no va a haber un ilegal caminando por las calles, y vamos a aplicar la ley, porque lo que hay es que meterle más recursos. Habló de la cantidad incluso que había que meterle, y después cuando yo lo entrevisté aquí, después de ser electo justo antes del segundo mandato, yo le dije, usted dijo que había que someter, no, yo no dije eso, sí, usted dijo eso, y también lo sacaron en estos días. Ahora, María Cela, yo creo que Farideh Raful dio en la clave hoy, porque también este es un tema que se ha utilizado mucho de manera electoral. Y ella decía hoy que hay personas que quieren acelerar el proceso electoral del 2028, traerlo al 2025. Y yo creo que hay mucha gente que anda pescando en ese río también. Porque vamos a decir las dos cosas. Eso es así. Vamos a decir las dos cosas. Pero tú sabes qué me preocupa, Diana, que ella mencionaba algo, como que no estamos para lo de la generación de live, porque muchos se suman a temas por eso. Pero también creo que hay que ser cuidadoso, porque es bueno que se escuche al pueblo, cuando el pueblo se manifiesta, porque es parte de la democracia, eso ha distinguido a este gobierno. Pero, también hay que saber cuándo se da marcha atrás y cuándo se tienen que sostener decisiones distintas, porque a veces el mensaje es confuso y es delicado. Yo lo que espero es que estas medidas efectivamente se cumplan y que tengamos un cambio en la realidad migratoria haitiana en República Dominicana. Ojalá que sí. Y la pena también es que se sucumba ante ciertas presiones. Estas medidas tenían que haberse tomado hace tiempo, es verdad que los 2 primeros años estábamos en COVID, ok, después, muchas medidas, pero también claras, explicar o realizarlas y después ir viendo los resultados, porque tenemos que hacer un discurso de algo que todavía ni siquiera sabemos cómo es que lo vamos a hacer, cómo es que lo vamos a llevar a cabo. Esto es complicado, señores, es un tema complicado. Bueno.